Entró Milena, justo. Falta Lu y creo que ya. Listo, ya estamos transmitiendo vivo. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a este que es el primer seminario mensual de nuestra organización del Seminario de Investigación en Juventud. Nos da mucho gusto empezar este año con un seminario que tiene que ver con el trabajo de uno de los participantes precisamente del SIG, que es Luis Antonio Mata. Es producto de su tesis doctoral, lo que hoy nos va a presentar, y con esto iniciamos prácticamente las actividades del año 2021. Ya en nuestra página y en nuestras redes estamos comunicando la programación del primer semestre y pronto tendremos el resto del año. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a todos los que hacen posible esto, y le dejo la palabra a nuestra compañera, quien va a moderar, Araceli Moreno, para dar inicio precisamente al seminario. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a iniciar con este seminario. Voy a presentar a mi compañero, el doctor Luis Antonio Mata Zúñiga. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del Seminario de Investigación en Juventud de la misma universidad desde 2011. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde 2006, del programa de maestría en docencia en educación media superior MADEMS desde 2018 de la UNAM y del programa de maestría en política y gestión de desarrollo social desde 2018 de la Flaxo México. Sus principales líneas de investigación son jóvenes y estudiantes y bachillerato, desigualdades educativas y juventud, y jóvenes universitarios e incorporación al mercado de trabajo. Bueno, pues damos inicio con Luis. Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos. Adelante, Luis. Muchas gracias, Sara. Entonces, pues voy a compartir a continuación la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Ya pueden verla, ¿verdad? Ahí está. Bien. Voy a hablar sobre los desencuentros en la relación jóvenes y escuela, partiendo del estudio de caso de los jóvenes estudiantes de bachillerato de la UNAM. Esto en el marco de la primera presentación que también hacemos, además del seminario de este año, para el grupo de trabajo del cual formamos parte, Transiciones a la vida adulta, familia, escuela, trabajo, que incluye a diferentes integrantes de instituciones en América Latina. Para este propósito, la presentación va a recurrir a hacer el planteamiento general de las preguntas de investigación, algunos conceptos ordenadores, dar un contexto general de qué es el bachillerato de la UNAM y cuál es el trabajo de campo que se realizó en esta investigación, que como ya te mencionaba antes, es producto de mi investigación doctoral. Se dará brevemente también el planteamiento del problema, se caracterizarán a los estudiantes de bachillerato y las diferencias entre los planteles y subsistemas que integran este bachillerato, además de establecer cuáles son los principales significados registrados para este bachillerato y los hallazgos o principales conclusiones a las que se llegó. Bueno, en principio, me gustaría a mí destacar que a pesar de las críticas y de los problemas de reproducción social en México, la escuela sigue siendo la principal institución reguladora de los procesos de incorporación a la estructura social. Esto a pesar de que el valor de la educación para conseguir mejores condiciones de vida se ha vuelto cada vez más relativo y las desigualdades sociales han ido en aumento. El problema que se desea abordar en esta investigación es conocer cómo se construye la relación jóvenes, estudiantes y escuela, destacando la doble condición de los sujetos y los significados que le atribuyen a la escuela en sus contextos y situaciones concretas. Bien, las preguntas que guían esta investigación son: ¿qué significados atribuyen al bachillerato de la UNAM sus estudiantes? En particular, nos interesa conocer cómo construyen significados asociados al bachillerato en general, a los estudios, a sus planteles y desde qué posiciones en particular están construyendo estos significados. En este entendido, nos interesa conocer cómo se configuran tales significados en la relación de la experiencia subjetiva y social
de lo que implica ser joven y al mismo tiempo estudiante de este bachillerato. ¿Qué desencuentros y nuevas significaciones se configuran desde la condición juvenil de estos estudiantes? Y finalmente, ¿cómo se configura la segmentación institucional y la heterogeneidad estudiantil en la relación jóvenes y escuela para la construcción de significados, búsquedas y desencuentros? El bachillerato de la UNAM es el bachillerato de mayor tradición en México. Es un bachillerato que cuenta con 14 planteles, dividido por 2 subsistemas. La Escuela Nacional Preparatoria, que tiene un origen decimonónico, es la escuela modélica del sistema de bachillerato general en el país. El bachillerato general en México implica aquel bachillerato que tiene por fin llevar a los estudiantes hacia la universidad y o al mercado de trabajo. A diferencia de otro tipo de bachilleratos en donde la orientación va directamente hacia la incorporación laboral, en este se pondera la incorporación a los estudios superiores. El CCH es el segundo subsistema que se creó en una etapa más reciente. Este fue en 1971, en donde a partir de la masificación de la oferta educativa se optó por generar una mayor posibilidad de acceso a diferentes sectores de la población. Especialmente el CCH está enclavado al norte de la ciudad e incluso el CCH Naucalpan ya está en el Estado de México. Además de que son 2 subsistemas, 14 planteles, cuenta con 2 turnos. Para acceder a estos planteles, todos los aspirantes deben ingresar año con año a lo que se denomina el examen de asignación. Si bien es cierto, a partir de la obligatoriedad de la educación en México, de la educación media superior en México, no se puede restringir el derecho a la educación media superior a ninguna persona, a ningún joven en este caso. El examen que se aplica para entrar a una opción pública deja de ser de selección para convertirse en un examen de asignación. Es un examen que cuenta con 128 preguntas. Para ingresar a uno de los planteles de la UNAM, los promedios que año con año, por lo menos desde el 2009 para acá, se han establecido para ver a qué puntaje se requiere para entrar a las diferentes instituciones son estos. Como se pueden dar cuenta, de un examen de 128 reactivos, para entrar, por ejemplo, a la Prepa 6, es necesario sacar 110 de los 128. E incluso para entrar al CCH Naucalpan, que es la opción que tiene el menor porcentaje de aciertos, son 83.3. Esto da cuenta que también año con año, en el marco de la segmentación de la oferta educativa en el Valle de México, solamente entre el 10 y el 11% de los jóvenes que aspiran a ingresar al bachillerato y que acceden al examen de la Comipems, que es la comisión encargada de generar este examen y asignar los lugares a las diferentes instituciones de bachillerato, son los jóvenes que ingresan a la UNAM, 10 o 11% los que tienen las mejores condiciones socioeconómicas y en buena medida también socioculturales. Esto es, tienen el mayor número de padres o hermanos con educación universitaria, tienen mejores condiciones socioeconómicas y tienen mejores condiciones de estudio también en el hogar. En este entendido, para poder hacer la investigación y conocer cómo construyen significados estos jóvenes en la UNAM, se toma en cuenta de los siguientes referentes empíricos. La encuesta Estudiantes de Bachillerato de la UNAM en 2014, que recupera 5,806 casos en términos cuantitativos. Además, se hace un análisis cualitativo de entrevistas semiestructuradas, 77, realizadas fundamentalmente a los estudiantes en particular, pero también algunas en grupo, e incluso se incorporaron algunas entrevistas a profesores, directivos y padres de familia para entender cómo se construyen estas subjetividades, significados y la relación que mantienen con las condiciones estructurales en el bachillerato de la UNAM en el marco de sus 14 planteles. En este entendido, a lo largo del trabajo de campo, se hicieron 102 observaciones en los 14 planteles. Para poder profundizar en el análisis que a continuación voy a presentar, quiero recuperar algunos de los conceptos ordenadores de la investigación. El concepto de desencuentro, fundamentalmente, recupera esta idea de relaciones dinámicas entre diferentes prácticas, significados y estructuras y sujetos heterogéneos. ¿Qué quiere decir esto? En el marco de la vida de lo social,
todos tenemos un conjunto de diferentes búsquedas. Algunas búsquedas son semejantes o son las mismas entre sujetos heterogéneos. Al respecto, algunas de las formas de encuentro pudieran ser significadas como forma de desencuentro para otros jóvenes. En este particular, por ejemplo, si una de las búsquedas es ingresar a un lugar en el bachillerato de la UNAM con estos porcentajes tan altos, y eso implica una búsqueda, el significado de haber sido aceptado en la UNAM puede ser una forma de encuentro para muchos jóvenes. Sin embargo, para otros, en el marco de sus propios orígenes sociales, su relación con la escuela en casa, sido aceptado en la UNAM, pero ingresar en un plantel no deseado o en un turno tampoco deseado, puede ser traducido en una forma de desencuentro. Por mencionar solamente esta relación dinámica que es interpretativa y desde la cual los sujetos van construyendo significados en torno a diferentes instancias de situación muy concreta. En este sentido, se recupera el concepto de condición juvenil como una herramienta desde la cual es posible analizar, de un lado, el orden y los discursos prescriptivos a través de los cuales la sociedad define lo que es ser joven, y de otro, los dispositivos de apropiación o resistencia con que los jóvenes encaran otros discursos u órdenes sociales. Eso significa que hay un procesamiento particular desde la condición de ser joven que los distingue del mundo adulto a propósito de las situaciones que viven. En esta relación, el concepto de configuración resulta pertinente para entender que es una red de relaciones dinámica que articula estructuras, subjetividades y acciones en realidades muy diferentes. Al respecto, la escuela está siendo vista aquí como un espacio de vida juvenil. A diferencia de buena parte de las investigaciones que recuperan a los actores escolares en la investigación educativa en México, la escuela no está siendo vista casi por ninguno de los investigadores como un espacio de vida juvenil. Y es que la escuela no solo es un espacio de enseñanza, sino que también es vista como un lugar de encuentro y un territorio de la vida juvenil. Al respecto, solamente para dar el dato, en los últimos congresos nacionales de investigación educativa en México, menos del 20% de las investigaciones presentadas, que son investigadores educativos de todo el país, trabajan sobre la educación media superior. El interés de los investigadores está fundamentalmente en la investigación superior o en la educación básica, en la educación superior o en la educación básica. Y aquellos que se dedican a trabajar sobre la educación media, que en México implicaría lo que es para otras regiones el secundario inferior y el secundario superior, perdón, mientras que en México son 3 años de educación media superior. En otros países, el secundario son 6 años, dividido en inferior y superior. En este caso, el bachillerato en México correspondería a la educación secundaria superior. Bueno, de esta investigación, que es, como digo, menos del 20% de los especialistas, pero muy pocos trabajan a los actores escolares, específicamente a los estudiantes. Y de ahí los que trabajen a los estudiantes como jóvenes son aún menos. Otro concepto fundamental es el de subjetividad. La subjetividad es el dispositivo que vamos a utilizar analíticamente para entender los procesos de atribución de significado desde los cuales los sujetos deciden acciones. Sucede entonces como una categoría mediadora entre las diferentes estructuras constrictivas y las acciones que realizan estos jóvenes, y desde ahí poder recuperar cuáles son los códigos culturales que movilizan la acción. En este entendido, la experiencia escolar forma parte de las diferentes maneras que se integran lógicas de acción sobre lo que significa ser estudiante, lo que se hace en la escuela y cómo se articulan las propias experiencias en la vida de los estudiantes, que se traducen en lo que a otros autores como Duvet dirían el oficio de ser estudiante, a propósito de cómo relacionarse y qué hacer en la escuela. En este entendido, para hablar de las diferencias, de las desigualdades y de la heterogeneidad de los actores, se parte de la segmentación institucional. En principio, pudiéramos hablar de una fragmentación de la educación en México, dividida entre aquellos jóvenes que ingresan a la escuela de los que no. Pero una vez adentro, sucede un proceso de segmentación institucional.
En este caso, en el que nos vamos a concentrar, es en la segmentación institucional que ocurre en la zona metropolitana del Valle de México, a partir fundamentalmente del prestigio y de la ubicación geográfica de los planteles, en este particular del bachillerato de la UNAM. Y la heterogeneidad como los rasgos comunes y las diferencias entre los individuos que no existen entre sí. Esto hace distinto el concepto de heterogeneidad de otros que pudieran ser, por ejemplo, el de diversidad. No, en este caso la heterogeneidad conceptualmente está siendo vista como el resultado de una configuración particular en el tiempo, desde donde es posible identificar procesos de estructuración de las desigualdades entre los diferentes sujetos. Bien, a manera de esquema general para dar cuenta del planteamiento de la investigación, para entender los desencuentros en esta relación dinámica que ya les platiqué sobre jóvenes estudiantes y escuela, partimos de la suma de interacciones entre sujetos y su situación concreta, como viendo a la condición juvenil como una construcción sociohistórica configurada en particular en cada una de las situaciones que se recuperan en lo individual y en lo social, porque es un proceso de ida y vuelta. Así, las búsquedas que llevan a cabo los diferentes sujetos dan cuenta de las diferentes experiencias subjetivas y sociales que han vivido y los marcos constrictivos que motivan o inhiben diferentes tipos de acciones. Y a partir de ahí se configuran códigos culturales para dar significado. A partir de estas subjetividades, de esta construcción de configuración subjetiva, se da cuenta de diferentes acciones que posibilitan la articulación de nuevos significados y da pie a diferentes formas de encuentro y desencuentro. En general, los encuentros también pueden ser vistos como las expectativas, los anhelos y las aspiraciones cumplidas en el marco de las acciones realizadas a partir de cómo se procesa las situaciones que uno va experimentando, mientras que los desencuentros serían exactamente lo opuesto, las aspiraciones y expectativas no cumplidas. Para dar un poco de contexto a propósito de qué es el bachillerato de la UNAM hoy, hablamos de un bachillerato que tiene una población de arriba de 110,000 estudiantes y la forma en cómo se ha modificado la matrícula en el tiempo también habla un poco del pulso de la vida en el país. En momentos de crisis económica, en momentos de crisis política, se ha movido un poco la matrícula. Cuando se ha incrementado la masificación de la oferta educativa para incorporar a diferentes sectores de jóvenes a la educación media superior, sucede el CCH y esto incrementa muchísimo la demanda. Cuando ha habido problemas al interior del bachillerato de la UNAM, como por ejemplo la huelga del 99 que obligó a detener las actividades por espacio de casi un año, baja mucho la demanda. El prestigio y la relación del bachillerato de la UNAM con el país es muy estrecha. Y bueno, en los últimos años se ha mantenido la matrícula arriba de los 110,000, llegando a puntos de 114, 112, 111,569. Se espera que en el 2021 haya una posible deserción de aproximadamente 7,000 jóvenes, dadas las condiciones de pandemia que estamos viviendo. Pero sobre lo cual en este momento todavía no existen datos suficientes para hablar al respecto. La población estudiantil por sexo en este bachillerato. Es muy interesante cómo apenas en el 85 había una asimetría muy pronunciada entre hombres y mujeres. La mayoría eran hombres, el 61.3, mientras que solamente el 38.7 eran mujeres. Es hasta el 2018, cuando se llega a la paridad, al 50-50. Se ha mantenido en el tiempo, ha subido, bajado, pero en buena medida es muy reciente. Es del 2010 para acá, 2011, que empezamos a tener, 2008, que empezamos a tener ya cifras mucho más paritarias. Pero esto se ha modificado gracias a diferentes políticas universitarias. La población de primer ingreso al bachillerato por edad. Bueno, lo que podemos ver acá es que también ha habido una uniformidad en el tiempo para la edad al bachillerato en México, lo cual está dando cuenta de que son estudiantes con ciertas características. Mientras que en el 85 menos de la mitad entraban a los 15 años, dicho sea de paso, la edad de ingreso al bachillerato en México es a los 15 años y el tiempo modelo para la edad modélica para permanecer en el bachillerato es de los 15 a los 17. Bueno,
para el 85 menos de la mitad lo hacía. Ya para el 2019, que es el último dato reportado, se tenía casi el 80% así podía ingresar a esta edad. Y el otro porcentaje lo hacía a los 16. Porcentajes muy menores ingresaban después. Esto habla también de cómo se ha venido uniformando la matrícula y da cuenta de cómo la segmentación de la oferta educativa construye ciertos perfiles de estudiantes muy particulares en el caso de la UNAM. El tipo de escuela de procedencia también, la mayoría viene de educación pública, pero ya en el 2019 se reportó que un cuarto de la población procedía de educación privada, lo cual también ha hablado de un repunte en el prestigio del bachillerato de la UNAM, pero sobre todo de la Universidad Nacional Autónoma de México y la intención de muchos jóvenes de ingresar al bachillerato para que a través del pase reglamentado puedan ingresar a la educación superior en esta universidad. La ubicación de la escuela de procedencia. Bueno, los jóvenes que asisten a los 14 planteles del bachillerato de la UNAM, en su mayoría vienen de la Ciudad de México, pero también una parte muy importante viene del Estado de México, arriba del 33-34%. Si bien es cierto que hay un plantel en el Estado de México, que es el CCH Naucalpan, el prestigio de la UNAM genera un polo de atracción hacia lo que sería la periferia, que incluye en este caso a la zona metropolitana del Valle de México y específicamente al Estado de México, donde varios jóvenes transitan para llegar a estos planteles. Incluso hay planteles ubicados al sur de la ciudad cuya matrícula asisten jóvenes del Estado de México, haciendo un desplazamiento de ida entre 1 hora y hora y media, e igualmente 1 hora, hora y media de regreso a sus casas. Bien, el principal sostén económico también da cuenta de las características de esta población. Son una población que en el 98% de los casos son dependientes económicos de alguno de sus padres. Esto era distinto en el 85 y como en otros datos lo hemos visto, hay una uniformidad de estos sujetos. ¿Qué nos están diciendo estos datos? Nos están diciendo que esta uniformidad de la matrícula da cuenta que, si bien es cierto, difícilmente se podría hablar de los estudiantes de bachillerato de la UNAM como una élite, sí se puede hacer referencia a ellos como los privilegiados del mundo de la desigualdad. Es decir, en el marco de las desigualdades presentes en la educación pública en este país, incorporarse a la UNAM y en este caso a uno de sus bachilleratos implica una dimensión de privilegio asociada con el prestigio de la institución. El 94.7 ingresó entre los 15 y 16 años, casi todos son solteros, como ya vimos son económicamente dependientes de sus padres, cuentan con servicio de internet en casa, muy importante ahora, más del 92%, casi el 93% de ellos. De alguna manera, no tiene que ser el mejor internet, no es que tengan el mejor internet, pero dijeron haber tenido acceso al servicio de internet. Muy diferente a la realidad de muchos jóvenes en educación media superior, que en este momento les es absolutamente imposible conectarse de manera sincrónica a sus clases, en otros planteles y en otros sistemas de bachillerato. El 85% vive con sus padres y hermanos. El 85.3% dijo contar con un espacio adecuado para estudiar y el 82% posee una computadora personal para poder trabajar. Estos datos son recuperados tanto del portal estadístico de la UNAM como de la encuesta de estudiantes de bachillerato que realizamos en el Seminario de Investigación en Juventud en 2014. El 94.9% conoció a sus mejores amigos en el bachillerato. El 87% considera que la escuela es el punto de encuentro para verse con sus amigos, amigas, novios o novias. Y el 80% dijo conocer o haber conocido a su novio o novia en la escuela. De ahí la relevancia de entender que la escuela es un espacio de vida juvenil. La escuela es el lugar de reunión, de encuentro, de socialización, de socialidad y de sociabilidad de los jóvenes, de estos jóvenes en particular. Bien, la escuela secundaria de procedencia, ya para ver algunas diferencias entre los planteles ya en específico, da cuenta de que, por ejemplo, entre pública y privada, la gran diferencia puede verse entre, por ejemplo, la Prepa 6. La Prepa 6 es la Escuela Nacional Preparatoria 6, está ubicada al sur de la Ciudad de México, en Coyoacán, es un barrio turístico,
podría decirse un barrio de clase mediero, en donde el 53.9% dijo venir de pública, pero un 45.3% vino de privada. Es la primera opción para incorporarse a la educación pública si se viene de privada y se vive en el sur de la ciudad, seguida de la prepa 5 y de la prepa 1. En este caso, para aquellos jóvenes que viven al norte de la ciudad, la prepa 9 sería la primera opción para incorporarse. De ahí que también la opción pública de la prepa 9 sea de la secundaria de procedencia pública, sea del 68%, pero el 30% sí vienen de privada. Situación muy distinta se vive en los SHs. La gran mayoría de los estudiantes vienen de secundarias públicas. Una diferencia importante entre subsistemas es que hay una mayor preferencia por parte de los jóvenes que deciden ingresar a un bachillerato de la UNAM, elegir una nacional preparatoria a diferencia de un colegio de ciencias y humanidades. Hay una idea de que hay un mayor prestigio, está en mejores condiciones y en buena medida mantiene una tradición importante a lo largo de la historia. También para resumir un poco y dar contexto en este sentido, una de las cosas que observamos en el trabajo de campo y en la investigación, además de que estructuralmente las nacional preparatorias son más chicas en comparación con los SHs, hablamos de que la nacional preparatoria suele tener poblaciones de entre 3 y tal vez 5,000 estudiantes en el plantel más grande, que es el 5, pero los SH son planteles que tienen 11,000, 12,000 estudiantes, 14,000. Y el trato para con los estudiantes por parte de las autoridades y de los profesores también es distinto. Se podría decir que en la nacional preparatoria, algunas veces las formas de relación e interacciones se asemejan a una secundaria grandota, mientras que en los SH a una especie de universidad chiquita. Es decir, son mucho más autónomos, no autónomos, tienen una mayor capacidad de integrarse en escenarios más adultos y consideraciones educativas diferentes. Los estudiantes del CCH en algunas circunstancias muy particulares en comparación con los de la nación preparatoria. Esto va generando escenarios estructurales también distintos para construir la experiencia escolar. Para establecer las diferencias entre subsistemas y planteles, lo que hicimos fue construir un índice de ubicación socioeconómica con los datos que nos reportó la encuesta de estudiantes de bachillerato de la UNAM en 2014. Como componentes principales para la formulación de este índice, se tomó en cuenta el ingreso mensual, el nivel educativo de padre y madre, el número de autos por persona, el número de computadoras por persona en el hogar. En ese momento, todavía relevante para nosotros en el 2014, era la posesión o no de televisión de paga. Tal vez hoy día sería distinta la pregunta o el criterio para elegir esto. Y otro muy importante que también resultó en observación en campo. No demasiado, pero lo suficiente como para que fuera un elemento, un indicativo de la diferencia, la posesión de impresoras. Tener el acceso a comprar consumibles en una impresora, más allá de poseerla, porque se puede poseer, pero puede que no se tengan las tintas o el tóner. En ese momento, quienes sí tenían los medios para costear, pagar los consumibles, tenían mejores condiciones en general que aquellos que normalmente llenaban los salones de cómputo para imprimir sus tareas. Por eso se tomó en cuenta como parte de los componentes principales de este índice en el porcentaje de la varianza, con un porcentaje muy menor. El peso de la varianza está también de mayor a menor. Lo que resultó de este ejercicio estadístico fue que observamos, al generar una variable por deciles, fue observar un tache. Esto entre la Escuela Nacional Preparatoria y el CCH. ¿Esto qué quiere decir? Las condiciones socioeconómicas en la Nacional Preparatoria eran mejores para el 12 o el 11% de los jóvenes en los deciles más altos, es decir, de 8 a 10. Mientras que los jóvenes ubicados en los deciles más altos tenían una menor participación aquellos que venían los del CCH. Este tache da cuenta de las diferencias socioeconómicas entre uno y otro subsistema. E igualmente, este ejercicio te puede hacer al dividir por lo que en ese momento era el Distrito Federal, ahora la Ciudad de México y el Estado de México. Los habitantes de la Ciudad de México tienen mejores que asisten a uno de los bachilleratos de la UNAM,
tienen mejores condiciones socioeconómicas en comparación con los que asisten al Estado de México. Bueno, todo esto también, si lo cruzamos en particular para hacer nada más un contraste muy evidente entre las condiciones socioeconómicas de los planteles en condiciones más favorables de aquellos que tienen las condiciones más precarias, podemos ver, si dividimos por salarios mínimos, cómo se expresaron las diferencias. Aquellos jóvenes que dijeron que el ingreso mensual en casa era mayor de 10 salarios mínimos, en el plantel 6, que es la prepa 6, rondaba entre los 12, 20%, mientras que en el plantel Naucalpan estos porcentajes apenas alcanzaban a los 2, 3, ninguno llegó al 4%. Y a la inversa, aquellos que decían que en el hogar el ingreso familiar mensual era de menos de 2 salarios mínimos, podía alcanzar a los 25, 26%, o sea, era muy alto, 28% en el 2014. Mientras que en el caso de la prepa 6, estos eran bastante marginales. Esto ocurre en la misma medida, en una relación semejante, en el plantel 5, también ubicado al sur de la ciudad, y en el caso del CCH Oriente, la relación es más semejante con Naucalpan. Estas diferencias dan cuenta de las asimetrías entre los planteles, de las desigualdades que también están presentes en los orígenes sociales y las condiciones de los estudiantes, y de cómo estas están representadas producto de la segmentación de la oferta educativa, que da cuenta de un acomodo distinto entre los estudiantes. A manera de síntesis y para establecer un poco este criterio, se podría decir que a desiguales condiciones de partida en los jóvenes estudiantes y a modelos de bachillerato disímiles o planteles con prestigios diferenciados, corresponden distintas miradas, de modo que el significado atribuido a los estudios, al bachillerato y a ser un estudiante de bachillerato de la UNAM varía según el perfil subjetivo del estudiante. Bien, este mismo ejercicio también es otro comparativo, voy a pasarlo para que sea un poco más rápido. ¿Cuáles son los principales significados que se registraron en la investigación? Bueno, el bachillerato como medio para llegar a la universidad. Para estos jóvenes, el bachillerato es un medio para llegar a la universidad. Poco importa el sentido formativo o la identidad de la educación media superior. De hecho, es una de las cosas que más destacan especialistas, incluso los mismos jóvenes. No entienden bien a bien cuál es el propósito particular del bachillerato. Si bien es cierto que el propósito particular de la educación superior es claro para los jóvenes, así como también el de la educación básica, el de la media está un poco entre veremos. No se tiene muy claro para qué es, cuál es el espíritu, el sentido particular de este tipo educativo. La escuela como medio para ser alguien en la vida. La escuela desde el siglo XIX en México se vio como la posibilidad, a través de asistir y mantenerse en los estudios, de transitar a mejores condiciones de vida. Es el mecanismo que permite movilidad social ascendente de manera legítima y sigue siendo, a pesar de las críticas y de la crisis y de lo imposible que resulta entender a la escuela como realmente el regulador de las transiciones a la vida adulta, sigue siendo vista a ojos de los jóvenes actualmente y de sus familias como un medio necesario para mejorar las condiciones de vida y para tener una identidad que los diferencie de otros, de aquellos que no ingresaron a la universidad, lo cual también da cuenta de un sentido muy meritocrático presente en la educación en México. El bachillerato como espacio para la adquisición de mayor autonomía y de nuevas responsabilidades. Esto resulta particularmente importante si se toma en cuenta que este momento, entre los 15 y los 17 años, es el momento de las primeras veces. Es el momento en donde los jóvenes dejan o no de estudiar. Es el principal momento de abandono escolar en toda la trayectoria educativa en México. Es el principal momento en donde los jóvenes obtienen su primer trabajo. No tiene que ser necesariamente un trabajo formal, pero es donde tienen sus primeras experiencias laborales, ya sea de medio tiempo, en vacaciones, o ellos mismos haciendo ventas con sus compañeros, pero es una primera experiencia. También es la edad a la que por primera vez pueden salir de casa de sus padres. Todo esto dicho por las encuestas nacionales de juventud 2000, 2005 y 2010.
Es la edad en la que tienen su primer novio o novia, sus primeras relaciones emocionales realmente significativas. Y también en el límite superior de los 17 años, a nivel nacional, es en el momento en el que tienen sus primeras relaciones sexuales. Entonces, es un momento muy importante en la vida de los jóvenes y que de ahí la relevancia de entender a los estudiantes como jóvenes, porque está pasando todo esto en el marco de que tienen que decidir sobre el futuro de sus vidas académicas, y un montón de decisiones muy importantes. En ese sentido, las nuevas responsabilidades y la autonomía es un problema y una oportunidad que están abordando en ese momento de sus vidas. La escuela como espacio para la vida juvenil, que como ya lo vimos, es el lugar por excelencia para desarrollar todas estas experiencias de socialización, socialidad y sociabilidad con otros significativos como ellos, que no necesariamente son sus pares por el hecho de la segmentación y cómo se ha hecho distancia en la experiencia social de muchos jóvenes para que no están realmente mezclados, sino que los que están dentro de un plantel y un turno se parecen un poco más entre sí en comparación con otros de planteles y turnos más contrastantes. Un segundo. El bachillerato como espacio de formación. Bueno, a pesar de los pesares, la escuela sigue siendo un espacio de formación. Y en una tipología que me parece muy afortunada de Emilio Tenti, describe que el sentido de la escuela en general correspondería a tres tipos. Primero, un tipo instrumental, que es la escuela me sirve para incorporar mejores condiciones al trabajo, para obtener mejor dinero en el futuro. Tiene un uso instrumental. El segundo implica la posibilidad de compartir un momento importante de la vida con otros significativos como yo. Que eso me parece que también ya lo hemos abordado. Y la tercera, por el gusto de aprender. Y a pesar de los pesares, hoy día sigue habiendo gente en los bachilleratos que le da gusto aprender cosas nuevas. El bachillerato como un espacio de inclusión que reconoce la diversidad. Este bachillerato en particular da cuenta de un espacio de acogida, de apertura, en donde la diversidad sexual, ideológica, hasta cierto punto, y cultural es bienvenida al interior de sus aulas y de sus espacios comunes. Afuera, en las inmediaciones y afuera, en las casas de los estudiantes, esta experiencia de inclusión y de acogida no se vive de la misma manera. Y esto implica un elemento que le resulta muy significativo a los jóvenes. El bachillerato finalmente es un espacio de encuentro para la formación y la participación política. Como me parece que ningún otro bachillerato en México, el bachillerato de la Universidad Nacional, no es que fomente, tampoco es que permita, pero ocurre una alta construcción de formación y participación política y de politización entre sus jóvenes. De ello da cuenta un montón de movimientos sociales surgidos desde la misma institución. Un ejemplo muy breve para entender cómo es que se utilizó la metodología configuracionista para entender e interpretar las entrevistas de los jóvenes estudiantes en esta investigación. Para este proceso, para este propósito, lo que hicimos es tratar de entender, en el caso particular de los diferentes jóvenes, cuáles son los significados que estos están atribuyendo fundamentalmente al bachillerato. El caso que presento a continuación es el de Laura. Laura es una joven de 19 años, o era en su momento, que estudiaba en el turno vespertino del CCH Azcapotzalco. Dos son los principales significados que se registran en su entrevista. Hay más, pero los que tienen mayor peso, o que registré yo a mi juicio como investigador mayor peso, son estudiar en el bachillerato de la UNAM para llegar a la universidad y para ser alguien en la vida, al mismo tiempo que ver a la escuela como un territorio de la vida juvenil. Laura atiende a diferentes búsquedas, presiones estructurales y situaciones concretas que vive. Por un lado, entre sus búsquedas está estudiar en la UNAM, adaptarse al CCH, ingresar a la universidad y conseguir su pase reglamentado. Todas estas búsquedas están siendo fomentadas desde la visión adulta del deber seguir estudiando para llegar a la universidad, como una máxima, como una aspiración que le ha sido construida en casa y que ella ha abrigado en buena medida, y por eso decidió entrar a la UNAM. El problema es que no entró en su primera opción. Su primera opción era la Prepa 9.
no entró a una prepa tradicional con un modelo pedagógico tradicional, sino que entró a un CCH con un modelo pedagógico activo muy diferente al tradicional del cual venía en la secundaria y en el turno vespertino. En este entendido, tuvo que adaptarse al CCH en estos nuevos cambios. Lo cierto es que nunca pudo adaptarse al turno y al modelo educativo. La entrevista se hizo en su llamado cuarto año. El bachillerato en México tiene una duración de 3 años, pero en el bachillerato de la UNAM ella no había podido completar sus materias, entonces no puede egresar sin antes haber cumplido con todas sus materias. Para este momento ya debía 16 materias, que es casi la mitad de las materias en el plan de estudios del CCH. Al respecto, no logra adaptarse, tiene un problema grave porque ya está en una situación en la que tiene que conseguir las condiciones que le permitan el derecho al pase reglamentado para entrar a la universidad, los cuales son haber terminado en un máximo de 4 años, tener un promedio mínimo de 7 para poder acceder a alguna opción educativa, pero sobre todo, a mayor promedio, hay mayor posibilidad de que ella pueda acceder en ese momento a la opción educativa y a la carrera que ella quiere. Entonces se va complicando mucho el escenario para ella para poder continuar estudiando. Al mismo tiempo, entre sus búsquedas, ella narra que fundamentalmente quería tener amigos, construir su identidad, tener mayores libertades y construir nuevas experiencias. Recordemos que ella viene de una escuela muy tradicional, en una casa también muy tradicional, y tener tanta libertad en un CCH le implicó a ella nuevas lógicas a las cuales tampoco le ayudaron a adaptarse en lo académico. Estas presiones estructurales implica pasar tiempo con los amigos y faltar a clases y acumular materias reprobadas. Asiste cotidianamente a un lugar, bueno, a una banca, como hay muchas en los planteles de bachillerato de la UNAM y específicamente en los CCH, en donde varios estudiantes en sus narraciones dan cuenta de que a veces van a la escuela sin necesariamente asistir a alguna clase. Van a estar con otros en el espacio de la banca, porque ahí es donde encuentran mayores libertades, mayor espacio de acogida al estar con los amigos y un conjunto de elementos que los relacionan y les permiten construir su identidad, pero además o en paralelo a lo que significa la escuela. En este orden de ideas, la escuela y la obligación de asistir a ella para ser alguien en la vida da cuenta de un choque generacional, que es una de las conclusiones a las cuales ahorita ya voy a presentar, en donde por un lado desde la visión adulta, ir a la escuela significa, en el marco y de la lógica de la moratoria social, un espacio para prepararse académicamente para la universidad, para prepararse para el trabajo, para prepararse para nuevas responsabilidades que vendrán en el futuro. Entonces la escuela, y en este caso el bachillerato, es un espacio de preparación hacia la vida adulta. Por otro lado, también los adultos, en el discurso de los propios jóvenes y también de los adultos, el bachillerato sirve como un espacio para el desmadre, en un espacio para poder experimentar, para poder divertirse. Y este contrasentido bastante esquizoide obliga a que los jóvenes, por un lado, tengan este problema y como Laura, generen diferentes decisiones que pueden ser perjudiciales para su vida académica, pero muy beneficiosas para construir nuevas experiencias de las cuales no había vivido con antelación. Y en este sentido, la construcción de significados es contrastante, pero al mismo tiempo incluye una narrativa en donde se entremezclan y entrechocan los significados, y a partir de urdir sobre las diferentes entrevistas es que se lograron los significados generales que presenté anteriormente. Finalmente, las conclusiones de la investigación. Son jóvenes semejantes y distintos. Son mucho más homogéneos en comparación con estudiantes de otras opciones educativas, pero al interior de este bachillerato hay una gran heterogeneidad. Resultado del examen de ingreso en la zona metropolitana del Valle de México, se construyen circuitos escolares de experiencia diferenciados, en donde en buena medida pueden haber estudiantes que la segmentación fomenta que las experiencias escolares no se toquen y sean muy distintas.
a la vez que esto promueva la producción y reproducción de desigualdades entre jóvenes con orígenes sociales distintos. Como ya mencioné anteriormente, también se registró un desencuentro generacional en la relación jóvenes y escuela. Esta idea de pensar a los jóvenes para el futuro, desde la preparación para la vida adulta, implica también el problema de pensar que el futuro llegará después y que este momento en la vida de la moratoria social de los jóvenes está pensado para otro momento, no para ese que están viviendo, cuando tienen que tomar decisiones y experiencias realmente importantes. En ese sentido, el bachillerato en México, y me parece también que en otros contextos, ha sido pensado para los jóvenes, pero sin los jóvenes. El prestigio institucional diferenciado al interior de este bachillerato. La segmentación de la oferta educativa se concreta en percepciones y disposiciones distintas entre los estudiantes. Como ya dije, se construyen diferentes perfiles subjetivos en función de las instituciones. La relación con el plantel, la ubicación geográfica, las diferencias socioeconómicas construyen aspiraciones diferentes sobre las posibles trayectorias educativas y laborales de estos jóvenes. Tiene mucho peso la vida institucional, los planteles, la heterogeneidad y la diferencia institucional, la diferenciación entre los planteles. Asistir a la escuela para ser alguien en la vida sigue prevaleciendo en estos jóvenes en el siglo XXI como un valor, más bien un significado asociado a la educación desde el siglo XIX y que ha pasado intergeneracionalmente, generacionalmente. Asistir a la escuela responde entonces a una forma de encuentro. Si se es joven y se tiene entre 15 y 17 años en la Ciudad de México, asistir a la escuela es el lugar en donde se debe de estar si se es joven. En este entendido, la escuela sigue siendo vista como una institución encargada de los procesos de incorporación a la vida social y fundamentalmente asociada a los procesos de tránsito, a la educación superior. La escuela es un espacio de acogida. Frente a la ausencia de espacios de inclusión, recreación y de expresión juvenil, la escuela significa un espacio de encuentro propicio para la vida juvenil y para el ejercicio de las libertades, experiencias y nuevas búsquedas. Pienso, por ejemplo, en algunos jóvenes que en su vida habían experimentado estar frente a un concierto en una explanada de cuerdas, un cuarteto. En las narraciones de algunos de ellos, experiencias de este tipo fomentaron nuevos horizontes que originalmente no habían sido pensados. Al mismo tiempo, la escuela es en donde prefieren estar porque les permite no estar en casa, no estar en el barrio, les permite estar en un lugar deseado y sobre todo que les guste estar. Otro aspecto que es muy relevante en ese sentido, ingresar en una opción y turnos no deseados. Haber ingresado a un turno y una opción no deseado puede ser muy importante para entender el rendimiento y el logro escolar, particularmente en el caso del turno vespertino. Se habla poco sobre lo que se aprende en la escuela. En sus narraciones hay una poca presencia sobre lo escolar. Lo aprendido en la escuela y en el bachillerato recuerda más bien a repasos de lo que se dijo en la secundaria. Piensan que lo que se aprende en el bachillerato no va a responder a lo que van a necesitar a su egreso. En este mismo orden de ideas, hay un alto desinterés por las clases. El desencuentro con lo escolar se refleja en desinterés y desánimo, producto del exceso de tarea, esto particularmente en la Escuela Nacional Preparatoria, que además no encuentran un propósito formativo claro en sus materias y en sus clases. La reprobación y bajos rendimientos implica más bien dinámicas de recuperación, en donde están más acostumbrados a tratar de remediar los rezagos escolares que tienen para superar sus materias, a realmente desarrollar procesos de enseñanza de aprendizaje activos que les sean significativos. Esto da cuenta también en general, de una falta de identidad de los estudios medios en el país. Para cerrar, las futuras líneas de investigación. El diseño institucional que promueve la Comipems para acceder a la educación media en la zona metropolitana no solamente fomenta la segmentación, sino que reproduce y multiplica las desigualdades de base. Es muy importante investigar desde la condición juvenil la experiencia escolar en los distintos subsistemas y opciones educativas. Ahora bien, ¿desde dónde se construye el logro escolar para estos jóvenes? Normalmente las métricas internacionales apuestan al rendimiento en términos numéricos,
pero para muchos jóvenes el logro escolar de haber podido aprender algo de matemáticas en la escuela y aplicarlo en su vida diaria, realmente implica un proceso de aprendizaje que lo van a llevar consigo. Y sobre ello se debería de ponderar los procesos de enseñanza-aprendizaje y el logro escolar. Aspecto que está fundamentalmente presente en la mirada de los jóvenes y no en las métricas estrictamente escolares sobre algunos rendimientos en ciertas materias. Resulta indispensable investigar sobre las diferencias por turno y cómo incide en la vida de los jóvenes. Es muy importante entender cómo se han normalizado ciertas formas de violencia al interior de estos planteles y en sus inmediaciones, particularmente violencia hacia las mujeres. Y finalmente, un aspecto que resultará de gran interés para los próximos años es cómo se construye y construirá la experiencia escolar en un contexto de pandemia y de pospandemia. Todo esto entendido que así como he venido narrando, la investigación se hizo antes de la pandemia, pero probablemente pueda ser útil para entender en contraste cómo se construye la experiencia escolar en escenarios de pandemia y pospandemia. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Agradezco enormemente la oportunidad de haber presentado mi trabajo justamente en mi casa, que es el Seminario de Investigación en Juventud, y con los compañeros del grupo de trabajo de transiciones a la vida adulta. Dejo de compartir y me callo. Gracias, Luis. Bueno, pues qué interesante investigación. Yo me quedo pensando en que, bueno, en qué momento se habla de la vida académica, ¿no? La escuela pasa a ser un espacio de preparación para la vida adulta. Entonces digo, y la parte académica, o sea, la vida académica, pero bueno, ya hablaremos ahorita sobre eso. Bueno, voy a dar la palabra a, bueno, levanten la mano, por favor, quienes quieran participar. Vamos a hacer rondas y pues esperamos que se apunten todos y todas. Entonces, ¿quién quiere participar? Igual en Facebook también, que lo vayan haciendo. Bien, vamos a dar la palabra, a leer sus comentarios en Facebook. También por aquí, por el chat, nos pueden escribir. Y bueno, anímense. Hay una pregunta en el chat, Ara. Muy bien. Vi que levantó la mano Eugenia. Entonces, vamos a dar primero paso a las participaciones aquí directamente en Zoom, después al chat y luego al Facebook. Adelante, Eugenia, por favor. Bueno, un gusto, Luis, escucharte. Me pareció súper interesante la exposición, muy clara. Sigo conociendo un poquito de México a través de ustedes y su sistema educativo. Me quedaron algunas preguntas así en relación a, bueno, a cómo se estructura un poco el sistema educativo allá en México y el momento que hiciste la investigación, ¿no? Particularmente me llamó mucho la atención, me pareció súper interesante esta cuestión del perfil educativo de los estudiantes de este bachillerato y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo esta paridad de género que vos señalás, esta uniformidad etaria y también la cuestión, ¿no?, del prestigio que tiene el bachillerato, pero también la segmentación institucional al interior de estos estudiantes. Y me quedó resonando esto que nombraste en relación a las políticas, ¿no? Universitarias, o en este caso de bachillerato, de preparatoria, digamos. ¿En qué punto, digamos, inciden, pensando en esta cuestión de segmentación institucional, en qué punto hay un cambio en la matrícula general, ¿no?, de nivel medio superior, esta incorporación, este cambio del rol de la mujer, ¿no?, tanto en el ámbito educativo como laboral, y si hay alguna particularidad específicamente en este tipo de bachillerato, ¿no?, que no es cualquiera, que es prestigioso, que se ubican en ciertos puntos de la ciudad y que también tienen modalidades y segmentaciones a su interior. Entonces, por un lado eso, particularmente ahí cómo juega el término de la política, ¿no? Pues me quedé pensando en esta cuestión de lo prescriptivo, de cómo condiciona, ¿no?, la condición juvenil, y en ese caso, qué lugar podemos dar a las políticas institucionales, o sea, de la UNAM, ¿no?, y sus preparatorias, o también incluso quizás nacionales, como vos también un poco señalabas en relación al contexto político y lo que pasaba con la matrícula. Y ahí, bueno, me interesaba más que nada algunas cuestiones de género, pensando también en ese sentido, y
Y ahí también me quedé pensando en esta cuestión del desencuentro con lo escolar, ¿no? Pensando que en general, ¿no? Uno podría pensar que este tipo de bachilleratos, como vos decías, se orienta más a continuar los estudios superiores. Entonces, cómo en realidad ahí, cómo lo formativo juega y no juega, porque termina siendo algo selectivo para ingresar a la universidad, pero a la vez, digo, ahí cómo se juegan los contenidos escolares pensando esta transición hacia el nivel superior. Entonces esas eran las preguntas, un poco la cuestión más de la política y un poco este desencuentro que vos señalás con el contenido formativo escolar. Re interesante y muchas gracias por la exposición. No, muchas gracias. Gracias, Eugenia. Vamos a... Merari, ¿puedes leer la pregunta, por favor, del chat? Y después damos la palabra a Antonio. Gracias. La pregunta la hace Azucena Feregrino y dice: ¿cómo podría constreñir o configurar el área de estudios? Dentro de los perfiles subjetivos, ¿encontraste variaciones en las áreas de estudio y sus expectativas laborales a futuro? Y si así fue, ¿qué hallazgos obtuviste en relación a la tipología instrumental? A no sé, compartir algo significativo, aprendizaje, etcétera. Lo último, ¿me lo repites, Mera, por favor? Nada más se cortó un poco. Y si así fue, ¿qué hallazgos obtuviste en relación a la tipología instrumental? Compartir algo significativo, aprendizaje, etcétera. Okay. Gracias. Gracias. Adelante, Anthony. Bueno, primero que nada, felicidades al doctor Luis Marta por la presentación, por su trabajo de graduación. Siempre es un placer escucharle. Yo tengo una pregunta por falta de contexto, al ser de otro país, y tengo dos preguntas propiamente. La primera es, cuando se habla de la baja que se presentó en el año del 99, en cuanto a la demanda, yo me preguntaba por la oferta, es decir, si la cantidad de cupos, por decirlo de alguna manera, es constante, ¿verdad? Si esa baja que se registró, porque en la gráfica se ve claramente que en el 99 decía, y usted explicaba las razones por las cuales, pero si hay una cantidad de cupos que ofrece mínimos, ¿verdad? Y cómo fue la relación con ese año, ¿verdad? O esos años donde se registra una baja en cuanto a eso. Esa es la primera pregunta por desconocimiento del contexto. Y las otras dos preguntas es, una, ¿cuáles serían las estrategias y resistencias de las personas jóvenes en aquellos casos que manifiestan desencuentros, ¿verdad? Entendiendo cómo esas estrategias y resistencias como una de las partes de la definición de la condición juvenil que usted mismo suscribe y que desarrolla dentro del primer capítulo, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas estrategias y resistencias en aquellos que manifestaron un desencuentro? Y la siguiente pregunta es que si el desencuentro o el encuentro es dinámico, a partir de los significados que los jóvenes asignen al acceso al bachillerato en este caso, ¿cómo podría definirse el desencuentro por parte de la persona investigadora en este tipo de casos? Y tal vez esta es una pregunta mucho más grande, porque este es un problema que tenemos, ¿no? Es cuando las personas que participan en la investigación se autodefinen, se autoascriben, versus la tipología que queremos construir de alguna otra forma. Entonces, si se puede referir a esas tres cosas, muy amables. Gracias. Muchas gracias. Pues si quieren, puedo ahorita hacerlo, ya de las tres preguntas, hacer una primera ronda. Sí, me parece lo que te iba a preguntar. Bueno, sí, entonces, sí. No sé si Eugenia Roberti también quiere... ¿Puedo agregar una cosita, Luis, que en realidad que era el corazón de lo que te quería preguntar y tenía tantas cosas escritas que se me perdió entre las anotaciones? Que en realidad, sí, claro. Estaba pensando, cuando te pregunté de la cuestión de las políticas, estaba pensando en esta cuestión de la obligatoriedad que señalaste del nivel medio superior, que quería que contextualices un poco más en relación en qué año se fue, si fue el momento donde estabas haciendo trabajo de campo, porque no, digamos, un poco como decía Anthony, por una cuestión de que no tengo en la cabeza eso del sistema educativo mexicano,
y en ese sentido si incide o no en estas cuestiones del desencuentro con lo escolar, o si la obligatoriedad misma también, digamos, en términos normativos como una ley nacional, incide, digamos, en este encuentro o el desencuentro con lo escolar, en ese sentido. Perfecto. Voy en el mismo orden de preguntas. Voy con lo que ahorita me estás preguntando, Eugenia. La obligatoriedad de la educación media superior llega a rango constitucional en el 2012 a nivel país, pero como lo registran en otras investigaciones, ya desde el año 2000 en la Ciudad de México y en Guadalajara esto era una obligación. Sin embargo, el peso de la obligatoriedad de asistir a la educación media superior en México ya había sido dado por decreto en el marco de lo social mucho antes. Los jóvenes, las personas, para moderadamente ingresar e incorporarse al mercado de trabajo o tener la posibilidad de tener educación superior e incorporarse en condiciones menos difíciles a la vida social, aspiran por lo menos a tener la educación media. En este sentido, la educación media ya había sucedido socialmente mucho antes de que se decretara. Y el decreto de la política pública es producto de un impulso un impulso de instituciones extranjeras. Es decir, la múltiple necesidad a partir de estas lógicas de la sociedad del conocimiento, de incrementar la productividad en los países, de generar un capital social educativo mínimo en la región, en este caso Latinoamérica, de los 12 años, fomenta que todos los países en América Latina estemos cumpliendo la lógica de por lo menos llegar a los 12 años de educación formal. Esto es la educación de bachillerato. La educación en México sería la educación primaria, son 6 años, los 3 de secundaria y los 3 de bachillerato, que serían los 12. Y en su caso sería la educación primaria y el ciclo secundario. En este entendido, la interpretación sobre la investigación, el registro de los datos fue desde 2014, pero en buena medida no forma parte de las representaciones o en el imaginario de los jóvenes el que el decreto de la política pública haya llamado la atención para algo. Era algo que ya tenían que hacer, que ya de base estaban inscritos en esa lógica. Y máxime ellos, que son este porcentaje muy particular de jóvenes que ingresan a la educación media superior en estos planteles. En este sentido, me da pie para otra parte de la pregunta de tu intervención. En términos sobre la diferencia entre hombres y mujeres, suceden aspectos muy interesantes. A lo largo de la investigación educativa, se da cuenta de que las mujeres tienen rendimientos menores que los hombres para ingresar a la educación, a procesos de educación, ya sea ingresar a la universidad o ingresar a la educación media superior. Tienen menores rendimientos estadísticos en términos del número de aciertos, pero el rendimiento escolar a lo largo de la vida del secundario o de la universidad es mayor en las mujeres que en los hombres. Esto se ha tratado de explicar a través de lo cultural, hay gente que lo ve incluso hasta de la parte biológica, en fin. El caso es que no hay consenso sobre cuáles son las motivaciones para que ese suceso ocurra, pero ocurre. Y en ese entendido, uno de los aspectos que sí se ha llamado la atención y que se han estudiado y que salieron en esta investigación es la intención de continuar con sus estudios y tener unas aspiraciones más altas por parte de las mujeres en comparación con los hombres. Los varones tienden a temperar en alguna medida sus aspiraciones más educativas, en mayor medida que las mujeres. Pero ocurre un fenómeno distinto en este bachillerato en particular, que es muy de privilegiados, en comparación con lo que ocurre en otros bachilleratos en México. En otros bachilleratos en la Ciudad de México, y más en zonas rurales, y mantenerse estudiando el bachillerato y ser mujer implica una forma de resistencia social. Es, ¿para qué vas a la escuela si tú eres mujer? A ti te van a mantener. Este tipo de representaciones sigue presente en algunos contextos rurales, en algunas opciones educativas en la propia Ciudad de México, específicamente en educación técnica, en bachilleratos técnicos, pero no así en el bachillerato de la UNAM. Esta diferencia entre hombres y mujeres para aspirar y construir una formación educativa no está registrada ni en lo estadístico ni en lo cuantitativo.
cualitativo, perdón. Aquí hay una mayor paridad en términos de acción y de hecho en los últimos años ha habido una mucho mayor disposición por parte de las mujeres para llevar a efecto acciones políticas de transformación. Escracheos, tendederos, diferentes manifestaciones de organización y acción política que dan cuenta también de un cariz generacional de estas jóvenes que están presentes en este bachillerato. Y que esto tiene por lo menos 5 años de registro. Por otro lado, ¿cómo se puede conectar lo escolar y con la universidad? Y eso lo recupero también a propósito de la pregunta y observación que hacía Azucena. Bueno, hay un aspecto muy interesante. Hay una aproximación a la elección de carrera de manera procesual para algunos. Hay algunos jóvenes que la tienen muy clara y desde el primer año dicen, no, yo voy para ingeniero en computación y de ahí no me voy a mover y es lo mío y ahí estoy. O yo soy diseñador desde la secundaria, me meto a mi taller de artes plásticas y yo dibujo y hago eso. Y eso lo tienen muy claro. Pero los que no, hacen un proceso de descarte. Es ¿para qué sirvo o para qué no soy tan malo? Cuando sucede el último año, este es el tercer año de bachillerato, el último, se tiene que elegir un área de conocimiento específica, que son áreas en donde puede haber físico-matemáticas, biológicas y de la salud, ingenierías y artes. Una de las opciones más comunes entre los jóvenes y en sus narraciones es quienes de plano sienten que no tienen claro para dónde van y qué van a hacer de sus vidas, normalmente se van para ciencias sociales y artes. Y eso también da cuenta de un criterio sobre, bueno, es que yo ahí creo que puedo hacer algo, o por lo menos puedo meterme a trabajar en alguna dependencia ahí estudiando esto. No me veo en las otras porque me autodescarto, porque no me veo en la posibilidad de incorporarme por condiciones económicas o por condiciones de que desconocen el medio. E incluso en el área 4, algunas personas dicen, bueno, es que yo a lo mejor podría irme por arquitectura a pesar de que no estoy en el área 1, pero económicamente no me alcanza para incorporarme a medicina en CU o arquitectura en CU y hay una suerte de autodescarte sobre las opciones educativas que pudieran tomar desde ese momento particular de los jóvenes y las materias, lejos de mostrarles posibles horizontes de incorporación universitaria, solamente se reproducen contenidos que deben de acreditar de 5 a 10 para acreditar materias. Y esto hace una distancia importante sobre lo que se hace y se aprende en la universidad y qué tan buenos pudieran serlo o no para desempeñarse allá o en el mercado de trabajo, si solamente se trabaja sobre los contenidos en términos de aprobarlos o no aprobarlos. Y finalmente, sobre las preguntas que menciona Anthony, muy en concreto, el bajo porcentaje que no fue pronunciado, pero tampoco fue escandaloso, porque de cualquier forma fue un porcentaje muy alto de demanda, en el 99, implicó que no se achicaran los espacios de los cupos para entrar al bachillerato ni en la universidad. Al contrario, hay una exigencia a nivel federal de que año con año la UNAM debe de abrir más espacios, porque más jóvenes quieren ingresar a la UNAM y no pueden hacerlo. Entonces, solamente cuando baja mucho el prestigio de la institución o ocurre un elemento absolutamente coyuntural, es que la demanda puede bajar y suelen incorporarse jóvenes en condiciones más precarias, porque de base es, bueno, yo de cualquier forma, mi mayor aspiración es ir allá, pero los jóvenes en condiciones más favorables dicen, bueno, yo mejor no entro aquí y entro a una privada, porque el contexto no es halagüeño para que tomen esa decisión. Pero el cupo sigue siendo el mismo, incluso siempre está la demanda de incrementarlo. Ahora bien, sobre el desencuentro y cómo hay una correspondencia entre la definición teórica por parte del investigador y la interpretación de los estudiantes, o en este caso de los sujetos o de los actores, a propósito de cómo están cabiendo o no en esa construcción teórica, ahí sí es meramente un uso heurístico de la teoría. En la medida en que se puede conocer hallazgos relevantes a propósito de un contraste complejo, en este caso de 77 entrevistas semiestructuradas procesadas a través de Atlas T,
es que me puedo aventurar a decir que hay ciertas semejanzas entre ciertas formas de encuentro y de desencuentro. Un encuentro fundamental que me parece que en todos está presente es ser estudiante de la UNAM. El prestigio que lo acompaña a este bachillerato de ese cariz les permite ser una forma de encuentro que está bienvenida por padres, familiares, amigos, por ellos mismos. Una forma de desencuentro y algunas posibles estrategias son, por ejemplo, en el caso de la Prepa 1 que está en Xochimilco, a mí me tocó registrar a un joven de primer año que entró a la Prepa 1 sin que fuera su primera opción, al turno vespertino sin nunca antes haber estado en el turno vespertino, y en los primeros meses de su formación académica en el bachillerato empezó a reprobar por todos lados. Esto le generó desencuentros con los profesores, con sus familiares y con él mismo, porque él tenía un muy buen rendimiento en secundaria. Y cuando pasa al bachillerato y se enfrenta a muchas más materias, a más libertad y a un turno diferente, no sabe organizar su tiempo. Una de las estrategias, entre varias que se pudo registrar, fue la manera en cómo se obligó con otros a verse antes de la entrada a la escuela en la biblioteca del plantel para organizar sus horarios y ponerse a hacer la tarea, porque ellos aceptaban, después de varias reprobadas, que solos en su casa nada más no iban a poder. Y recurren a otros semejantes como ellos, con problemáticas también semejantes, para tratar de remediar estas situaciones. O bien, otros jóvenes apelan a buscar ayuda en los profesores. Hay un diálogo muy interesante entre profesores y estudiantes del bachillerato de la UNAM. Los profesores son la cara de la universidad para los estudiantes. O sea, además de los espacios y el peso del prestigio y lo que supone esto, el interlocutor y mediador de muchas relaciones suele ser el profesor. Esas pudieran ser dos de algunas estrategias desde las cuales pueden transformar formas de desencuentro en formas de encuentro. En el caso que platicaba del joven que se junta con otros para trabajar en el bachillerato, el poder juntarse en la biblioteca antes de entrar a clase le permitió hacer amigos entrañables a lo largo de toda su formación, y esto es una forma de encuentro para él que sucedió de un desencuentro inicial, por ejemplo. Y muchas gracias por sus preguntas. Gracias. Bueno, no sé si tengamos preguntas en Facebook o comentarios. Adelante, Mónica, por favor. Gracias, Sara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Sí, tenemos muchas. Tú me vas diciendo, Luis, cuando pare, porque ahí hay bastantes reacciones. Bien, sí. Romero, además de saludarte, pregunta... Muchos saludos, Javier. Ay, espérame, porque ya se me movió este chunche. Momento. Bien. ¿Valdría la pena, no es cierto, hay uno anterior? Dice, la opción de la escuela de procedencia se debe también a los presupuestos con los que cuentan las familias para seguir el bachillerato y la licenciatura. El mismo Javier Romero dice, ¿valdría la pena que al inicio del trabajo se precise la definición de significado y su diferencia con significación? Yo soy un significativo, dice Javier. Jos Mendoza dice, ¿cómo establecer el peso a los significados desde la subjetividad del investigador? El mismo pregunta, ¿la deserción escolar se puede entender como un problema de adaptación? Alejo Ojeda comenta, las bandas constituyen además el rango social de la persona en CCH. Un comentario adicional de Jos Mendoza, los sentidos y significados son una construcción social, por lo que no se puede hablar de contrasentido, dado que cada persona constituye su propio significado. Yo creo que estoy, Mónica. Hasta ahí voy con ellos. Luego Ricardo, Vero, ok, faltan todavía tres más. Sí, no hay problema. Voy a tratar de ser rápido y a tratar de articular algunas. Cuando Javier Romero pregunta sobre si la secundaria de origen
es también un tema de presupuestos. En buena medida, lo que nos dice la estadística es que sí, en varias investigaciones, particularmente las de la encuesta de transiciones educativo-laborales 2010-2015 que hizo el Colegio de México, se da cuenta de cómo las trayectorias en términos de los perfiles socioeconómicos de los estudiantes se mantienen en el bachillerato. Es decir, estudiantes en condiciones socioeconómicas precarias en la secundaria suelen incorporarse en la mayoría de los casos a bachilleratos precarios. Esto también habla de que la ubicación espacial de las escuelas secundarias está relacionada con bachilleratos que también tienen condiciones más precarias. Y ahí viene la pregunta que muchos se han hecho al respecto. ¿Qué tanto peso tiene la ubicación espacial para determinar la trayectoria educativa de un individuo? Y aparentemente en los resultados estadísticos que se han registrado en diferentes investigaciones y también en esta, no es un peso definitivo, pero es un peso importante. Ahora bien, precisar sobre significado, sentido y significante, que también lo pregunta Jos Mendoza, me parece. Bueno, no lo pregunta, pero lo recupero a partir de la pregunta que hizo Jos Mendoza. Los significados son vistos como un dispositivo desde el cual se construye la configuración de la subjetividad. La subjetividad, muy a grandes rasgos, es vista en esta investigación como una forma particular de ser, de estar y de hacer en el mundo. A mí me gusta recuperar la analogía que hace Lefkowitz a propósito de que la subjetividad pudiera pensarse como una armada de pensamientos que orientan sobre mi pensar y me restringen otras formas de pensamiento. Es una forma particular de hacer, de ser y de estar en el mundo. Y en ese entendido, los significados son resultado de la capacidad que tenemos desde nuestra subjetividad como dispositivo para construir significados, de calificar, cualificar a algo o a alguien, una institución, a una persona, y construir a partir de ahí un significado asociado. Lo interesante de los significados en ese entendido es la diversidad que puede existir de ellos a propósito de la heterogeneidad de sujetos que construyen significados y cómo a pesar de esa multiplicidad de mundos en construcción de significados, porque a fin de cuentas somos seres culturales hechos para construir significados, hay coincidencias. Pero además, y a diferencia del sentido, el sentido es una forma particular de significado que motoriza a la acción. Es el para qué. Y aquí podríamos recuperar a Schutz en los sentidos para y los sentidos por. Pero de cualquier manera, el sentido, en la manera en cómo yo lo recupero en la investigación, tiene que ver con este sentido, este significado particular que motoriza a la acción. En buena medida tienes toda la razón. No puede haber contrasentidos porque no hay un significado o un sentido unívoco en un individuo. Me refiero a que en el marco de sus narraciones, cuando los propios sujetos tratan de construir coherencia en sus relatos, encuentran contraposiciones entre cómo están significando y viendo las cosas, porque no somos seres enteramente racionales y pensantes de manera lineal, sino que converge una configuración de posibilidades para diferentes situaciones concretas. De ahí la dificultad de cómo apostarle a una metodología capaz de entender la complejidad de la realidad en movimiento. Ahora bien, el peso de los significados, ¿cómo se da cuenta de ello? Es una construcción absolutamente arbitraria por parte del investigador. En el mejor de los casos, podría reiterar que es un uso heurístico de la teoría, desde la cual uno define un hallazgo y lo va registrando en el marco de diferentes entrevistas y apuesta por decir esto es un significado. No existe una forma única de definirlo, es el proceso particular del análisis del investigador en todo registro cualitativo que está abierto a la interpretación. En mi caso particular hice el mejor de los esfuerzos que pude por tratar de construir los significados que me parecieron más pertinentes, recurrentes e importantes para los jóvenes en todo el trabajo de campo que se hizo. Y finalmente Alejo también menciona sobre las bandas y cómo se construye una identidad en torno a ellos. Es muy importante destacar cómo el peso de los porros o de los grupos porriles en la UNAM, que para quienes no estén familiarizados con el nombre o con este grupo, son grupos de choque
presentes desde por lo menos los 60, 70 en la universidad, asociados normalmente a grupos políticos para intereses particulares, para romper movimientos estudiantiles, para romper con la dirección de algún plantel y hacer la vida un poco imposible, la vida a los estudiantes y a las autoridades. También son grupos pero también representan, además de eso, que para muchos es un negocio, también representa un espacio de construcción de la identidad de muchos jóvenes. Ser porro, ser novia de un porro, formar parte de un grupo que puede talonearte enfrente, a la salida o en un espacio de un CCH, talonear significa una manera de robo. Está un grupo de jóvenes sentados en una banca, un joven de primer año va con su mochilita pasando y se le ponen 3 enfrente. Oye, ¿me das un peso, por favor? No, no tengo. A ver, dame un peso. Entonces es una forma de robo. Entre otras formas de intimidación, en donde se convierte en un grupo que se caracteriza por ser altamente violento. Bueno, esto, además de suponer un problema para las autoridades, en el marco del discurso de los estudiantes, también significa una forma de pertenencia implica relacionarse con el peligro, con el riesgo, con un grupo que está al margen de la ley. Y no más de uno, si se dice poco en broma, poco en serio, porro, organizan sus propias fiestas, tienen sus cánticos y sus manifestaciones culturales igual, y forman parte de las representaciones y de los individuos que están en condiciones normales en la UNAM. No sé si todavía haya porros en el marco de la pandemia, pero cuando hay clases, hay. Bueno, sobre eso creo que hablé un poco en general de las preguntas que se hicieron, Moni. No sé sí, creo que todavía nos da tiempo para una ronda más. Sí, vamos a continuar aquí con la ronda de preguntas aquí en Zoom. Había visto que Raúl García había levantado la mano, Enrique también. Entonces, sí. Adelante Raúl y después Enrique. Gracias. Bueno, Luis, primero quisiera felicitarlo por la obtención del doctorado. Realmente disfruté mucho de la lectura del documento, la diferenciación y los encuentros entre el ser estudiante y ser joven, la claridad con que desarrolla el concepto de condición juvenil. Y bueno, la pregunta iría más por el lado, tratando de unir un poco la pregunta que hizo Anthony y rescatando el tema de la heterogeneidad que se menciona varias veces en el documento, donde se menciona, bueno, que no por ser una educación media superior de la UNAM hay homogeneidad, ¿verdad? Que hay diferencias entre planteles, entre horarios, entre modelos, entre edades, menciona también usted. Y entonces, pensando un poco en la noción de diferencia y diferenciadores sociales, yo le quisiera preguntar si existe alguna regularidad, si usted logró encontrar alguna regularidad entre, digamos, las estrategias en aquellos planteles que usted encuentra como más disímiles, que por ejemplo nos comparaba ahora el número 6 con los SH, ¿verdad? O sea, como alguna regularidad en las estrategias, ¿verdad? De las personas con las que usted trabajó. Eso sería más o menos la pregunta. Perfecto, gracias. Gracias, Raúl. Enrique, por favor. Gracias, Sara. Igual yo me sumo a las felicitaciones, Luis, por el trabajo. Me consta de primera mano que detrás de eso hay años de trabajo, disciplina. Sí. Felicidades. Muchas gracias, Henry. Yo tengo 2 preguntas. La primera tiene que ver con, digamos, es la construcción de esto que llamas como desencuentros. Me llama particularmente la atención, digamos, que ya mencionaste algunas variables que intervienen en la construcción de estas expectativas, de estas, digamos, orientaciones que haya en torno a la educación media superior. Y yo quería preguntarte si hay desde el lado familiar, o lograste identificar algunas otras más. Particularmente me gustaría saber
si lograste encontrar como algunos indicios de ello, en torno a las trayectorias familiares en la escuela, es decir, si hay hermanos, si hay papás, si hay primos, digamos, que tuvieron ese mismo recorrido en esa misma prepa o en ese mismo CCH y qué tanto influyeron, ¿no? Y el otro también tiene que ver, la otra digamos, variable que a lo mejor mencionaste muy brevemente, pero me gustaría ver si puedes profundizar, tiene que ver con el estrato socioeconómico, digamos, de los estudiantes y cómo a partir de eso se construye justamente estas expectativas más bien que hay en torno a la educación media superior. Y la otra pregunta es, digamos, una pregunta más hacia futuro, más bien sé que lo planteaste hasta el final como algunas de las líneas de investigación y me parece importante porque justamente creo que el trabajo va a ser como un puente, una bisagra entre las condiciones escolares que hubo pre-pandemia y las condiciones escolares que habrá post-pandemia. Entonces, no sé si pudieras como igual reflexionar un poquito más, lanzar quizás algunas como hipótesis que hayan surgido de la reflexión en estos meses que hemos estado platicándolo. Pues es todo, ¿no? Muchas gracias, Luis, y de nuevo felicidades. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Pues te damos la palabra, Luis. Sí, gracias, sí, porque para que estemos un montón. Primero, Raúl, ojalá sirva el concepto de condición juvenil, porque ese es el que queremos trabajar justo para nuestro grupo de trabajo. Y sobre las diferencias de los planteles, si se encontraron diferenciadores sociales y si hay irregularidad entre estrategias. Sí, hay un conjunto de irregularidades que pude registrar en diferentes ámbitos, tanto entre lo escolar como en lo juvenil. En el particular de las regularidades que sucedieron en el caso de lo escolar, una estrategia importante para los jóvenes de la Prepa 6, y esto lo digo con el antecedente de que como son el plantel en donde más presencia hay de jóvenes que provienen de secundarias privadas, son también el plantel en donde más jóvenes tienen un nivel de inglés más alto. Esto genera una primera diferenciación. Los jóvenes que tienen un mayor nivel de inglés, la institución, en este caso el plantel, los va llevando hacia clases en donde estén con otros semejantes a los suyos, porque si no se van a aburrir de aprender el verbo to be otra vez. Esto también se reproduce en algunas materias de matemáticas. Esto va generando grupos piloto que no están nombrados como tal ahora, que fueron nombrados como tal antes y que incluso en las facultades la Facultad de Ingeniería en CEU existe la idea de grupo piloto que fomenta el mayor desarrollo de las capacidades intelectuales de sujetos ya con altas capacidades. Esta manera de diferenciación está siendo recuperada por los mismos jóvenes que se saben que están en un grupo de privilegio y empiezan a generar estrategias para saber cómo ir apuntando a incorporarse a las carreras de mayor demanda en Ciudad Universitaria. Las estrategias son, se informan más, tienen mejor conocimiento de las carreras, de los requisitos, y en ese sentido construyen grupos y desde ahí se formulan estrategias. Por otro lado, también está aquellos jóvenes que en el caso de los CCHs y en los contextos más precarios, también aprenden a desarrollar estrategias para pasar sus materias. Mientras que para los jóvenes que están en alto rendimiento académico, saber cómo presentar un extraordinario o hacer un PAE, que es un curso corto de 15 días en donde se les dan todos los contenidos para que puedan acreditar las materias de manera muy rápida, son absolutamente desconocidas para los estudiantes de alto rendimiento. Pero para estos estudiantes implica una multiplicidad de posibilidades para decir, eso lo voy a resolver en extraordinario, ese me gusta para un sabatino, esto lo voy a hacer en PAE, y de esa manera organizan estrategias para que hacen uso de las condiciones institucionales que les proporciona el bachillerato para poder sacar sus materias y ver de qué manera gestionan la posibilidad de incorporarse a la universidad a pesar de tener un rendimiento muy bajo en los 2 últimos años. Vaya, el caso de Laura, que les comenté, a pesar de tener reprobadas ya en su 4º año, es decir, después de los 3 años formales, la mitad de las materias en toda su formación en bachillerato, ella logra incorporarse a la universidad. Y ella logra, a partir de un conjunto de estrategias, incorporarse en la opción que quería.
porque juegan con las reglas institucionales y aprenden a hacer uso de ellas. También en la parte de lo juvenil, es muy interesante cómo sucede un fenómeno de que las experiencias sociales en algunos casos no se tocan. Jóvenes que venían en el caso de la Prepa 7, la Prepa 7 está ubicada en el centro de la Ciudad de México, cerca de la Merced. Es una zona en donde es común ver narcomenudeo, prostitución. Es una zona, es el barrio Bravo, es una secundaria, es un bachillerato que está en una ubicación particularmente complicada de riesgo en muchos aspectos. Y los jóvenes que vienen de educación secundaria privada y que se incorporan muchas veces no en su primera opción a este plantel, suelen relacionarse con aquellos jóvenes que tienen condiciones culturales y socioeconómicas semejantes. Me tocó registrar, por ejemplo, el caso de una chavita que entró a la Prepa 7 e inmediatamente buscó quiénes eran como ella, y todas sus relaciones amicales, ir y salir del plantel, ir y regresar a sus casas, lo hacían en ese grupo. No asistían a las fiestas del grueso de su generación, no se relacionaban en mayor medida con el resto de su generación. De hecho, las apodaban las divinas porque las consideraban unas mamonas que no se juntaban con el grueso de la población, de su generación. Este tipo de fenómenos sucede, vaya, no es la máxima, pero ocurre y está registrado en la investigación. En el caso de lo que me pregunta Enrique a propósito de cuál es la relación que se construye sobre los padres y la formación que se tiene sobre si hay encuentros. En el caso de la familia, fundamentalmente, el hecho de contar con experiencia universitaria en casa, es decir, que los estudiantes tengan padres con educación superior, ya es casi una obligación que ellos lleguen a la educación superior. Entonces eso ya implica una dimensión, una tensión estructural en su formación del tener que llegar, a diferencia de los que no tienen esa experiencia en casa, quienes es un anhelo o una aspiración. Ser el primero en la familia en llegar a la universidad es un anhelo y un privilegio para muchos jóvenes que está también registrado. En esa misma medida, si hay un elemento de encuentro y desencuentro con los hermanos o los primos. Si dos hermanos ingresaron al mismo bachillerato, normalmente el hermano que acaba de ingresar tiene que seguir los pasos, si le fue bien, claro está, del hermano que egresó o que está por salir de ese bachillerato. Por contra, si el hermano que acaba de ingresar fue aceptado en la UNAM y el otro hermano o hermana no ingresó a la opción deseada y está en un plantel y en una opción educativa fuera de la UNAM y no deseada, hay una disputa en casa sobre cuál es el posible futuro que pudiera tener uno y otro. Y hay un desencuentro y una lucha y una tensión a propósito de, bueno, es que él estudia en la UNAM, él va a tener la posibilidad de entrar a la universidad, tú ve buscando trabajo, ve haciendo otro tipo de cosas. Y es muy notorio este tipo de encuentros y desencuentros que se hacen muy presentes en la casa de estos estudiantes. Sobre la relación entre la ubicación socioeconómica y las aspiraciones. En general, es posible decir que los estudiantes en mejores condiciones socioeconómicas y con educación universitaria en casa tienden a tener aspiraciones más altas. Y no solamente aspiran por aspirar, sino que tienen mejor conocimiento de hacer que la aspiración se convierta en un logro alcanzable, en una realización. Saben a qué carrera estudiar, dónde es mejor estudiarla, en qué características tiene tal o cual facultad, qué significa estudiar un posgrado, dónde hacerlo, porque sus hermanos estudiaron fuera del país, porque tuvieron la oportunidad de meterse a tal o cual, a diferencia de aquellos que tienen condiciones socioeconómicas más precarias y no tienen formación o acumulación de capital educativo universitario en casa por parte de sus padres. Estos jóvenes suelen tener aspiraciones más acotadas y generar formas de autodescarte sobre ciertas oportunidades educativas, por ejemplo. Es interesante cómo, y aquí ya por tiempo no lo pude incluir porque traté de hacerlo sintético, aunque no lo crean, traté de los jóvenes que tienen condiciones socioeconómicas más precarias de las instituciones que tienen esta composición social con los jóvenes en condiciones más precarias, tienen menores porcentajes de beca escolar
que aquellos jóvenes que están en las condiciones socioeconómicas y en las instituciones más privilegiadas. Hay una tendencia a acaparar y a procurarse la maximización de la captación de las oportunidades educativas y de todo tipo que se generen para aquellos que están en mejores condiciones. Y los que están en condiciones más precarias, hay una suerte de autodescarte, de decir esto no es para mí, yo no puedo cumplir con lo que me están exigiendo, ni siquiera se preocupan por ver cuáles son los requerimientos, porque hay una suerte de esto ya no es para mí. Y eso sí forma parte de una construcción subjetiva que da cuenta del peso de la institución sobre el autoconcepto, el significado asociado a ciertas oportunidades, el autodescarte y la construcción de quiénes son frente a la institución y quiénes son en ese momento de sus vidas. Y finalmente, sobre qué va a pasar en la pospandemia y si va a servir esto para poder trabajarlo como un antecedente para entender qué sucederá, pues es una pregunta que en principio es tremendamente arriesgado que yo proporcione una respuesta clara sobre cómo va a ser la vida después. Vaya, en este momento y justo en este instante, quién sabe si habrá un después, así como vamos. Pero en particular, el escenario de pospandemia creo que va a afectar necesariamente en cómo sucede cómo sucede la posibilidad de confiar y estar con el otro. Creo que las relaciones y el distanciamiento social que ahora se hace exprofeso en términos de no contagio, puede también tener repercusiones después en la vida escolar y en la experiencia escolar. Ojalá me equivoque y ojalá esto sea un paréntesis en la vida del bachillerato y de la vida escolar en México y en el mundo, y que al poco rato, con lo desmemoriadas que son las sociedades, vuelva a haber una relación muy próxima de amistad, de tremendo roce y tocamiento de todo tipo entre los compañeros. Pero me parece que eso, en principio, al menos en el regreso, cuando se dé y cómo se dé, va a afectar mucho la vida escolar y sobre todo los rendimientos. La idea de que se haga un sistema híbrido para que vayan algunos a la escuela y otros no, va a implicar una chamba doble para los profesores, porque los profesores vamos a tener que darle clase presencial y dar clase virtual a dos grupos más cortos, y son normalmente grupos de arriba de 40 personas. Entonces es multiplicar el trabajo para el docente, hacer más difícil el proceso de enseñanza-aprendizaje y complejidades en torno de hasta dónde se puede y qué está prohibido, en qué sentido se puede ser estudiante en ese contexto, haciendo futurología, porque ahorita no me queda más que pensar en eso. Pues creo que ya, ahí quedaron las preguntas. Todavía creo que tenemos chance para más cosas. Sí, gracias, Luis. Comenta Mónica que hay más preguntas en Facebook, entonces le vamos a dar la palabra. Adelante, Mónica. Gracias, Sara. Sí, tenemos un titipuchal. Ricardo Ramírez, ¿cómo intervienen las tutorías para el proceso de adaptación de la comunidad estudiantil? Por su parte, Vero Luna, ¿cuáles crees que son las implicaciones de la pérdida del espacio de vida juvenil para los CCHeros durante esta pandemia? Continuamos con Claudia Santino. Felicidades. En su investigación, estos desencuentros parecen ser la causa principal de la deserción escolar, la cual en México ocurre en muy alto porcentaje en el bachillerato. Maggie Martínez, qué interesante es esta investigación. Es impresionante visibilizar la vida social de los estudiantes dentro del bachillerato y lo que les significa para ellos. ¿Cómo se podría equilibrar la vida académica y la vida juvenil? ¿Le sigo? Yo creo que ahí, Mónica. Muy bien. Tienes que darte una vuelta por aquí porque hay comentarios que preguntas. Muy bien, adelante. Sí. Bueno, empezando con Ricardo Ramírez. Las tutorías sobre si existen formas de adaptación a la vida estudiantil. Es muy interesante cómo ha desarrollado institucionalmente el bachillerato de la UNAM el proceso de tutorías. Este proceso de acompañamiento en algunos CCHs implica que hay edificios exclusivos para tutorías, que están profesores ahí dispuestos para mejorar las condiciones académicas de los estudiantes, resolver dudas. El problema es que normalmente sucede de manera remedial.
Ya que los estudiantes ven que de plano están muy, muy mal, van a buscar ayuda. La tutoría no funciona tanto como un acompañamiento a lo largo de la trayectoria educativa, como debiera de ser, sino que está siendo vista fundamentalmente por parte de los estudiantes como un mecanismo de mediación y de remediación de sus condiciones académicas. Y en ese sentido, no creo que sea problema particular de los tutores, al contrario, y me consta por las entrevistas que pude hacer, la relevancia que dan los docentes a dar clase y a estar con los estudiantes y a formar parte de del proceso de enseñanza-aprendizaje. Vaya, yo creo que uno de los problemas muy puntuales que debiera de tomarse en cuenta es atender al docente, al profesor taxi. Me refiero a aquellos profesores que van a diferentes instituciones y que tienen al día que dar pues, unas 20 horas de clase. Vaya, al día no, a la semana. Unas 20 horas de clase, lo cual significa unas 40 horas semana-mes, que es trabajo completo, pero que van a diferentes instituciones a dar 1 o 2 clases y se la pasan recorriendo en la ciudad. Algunos de ellos son tutores y ahí se debe dar cuenta de el interés y, pues sí, la consideración sobre sus estudiantes para, además de toda esa carga, darse el tiempo de dar espacio de tutorías, no tanto por la paga, que si bien es cierto, la paga como profesor de la UNAM es básicamente simbólica y pudiera ser casi ad honorem. Y en ese sentido, las tutorías tendrían un problema práctico en términos de cómo están siendo pensadas por los estudiantes. Sobre la pérdida de espacio, me pregunta, creo que el apellido es Luna, la pérdida de espacio de vida juvenil en el CCH. Es muy irrelevante que sea en particular en el caso del CCH, porque son justamente estos jóvenes quienes la vida juvenil en el CCH dio muchas veces sentido a sus vidas. Por ejemplo, por criticables que sean los espacios tomados llamados cubos en los diferentes planteles de bachillerato, tenemos entrevistas donde hay jóvenes que dan cuenta de que a partir del activismo político y la relación con otros grupos de otros bachilleratos de la UNAM, fueron capaces de definir cuál es su orientación formativa. Algunos querían estudiar ecología en algún plantel en Morelia, ingenierías asociadas con el desarrollo mejorar del medio ambiente. Vaya, el espacio de vida juvenil no solamente sirve para que los jóvenes se diviertan entre ellos. El espacio de la vida juvenil en la escuela es el espacio de encuentro con otros significativos que permite y promueve que los jóvenes vayan cavilando diferentes posibilidades de aspiraciones laborales, educativas y de cómo sentirse con ellos mismos a partir de la experiencia vivida con otros y por ellos mismos. Y eso sí se está perdiendo. Me parece que eso ahora sí es muy escaso lo que sucede o cómo se puede vivir en lo virtual. Claudia Sentizo pregunta sobre la deserción escolar y es un problema fundamental en este ciclo educativo. Vaya, en México, a grandes rasgos podemos decir que el gran rompimiento con la escuela ocurre entre la decisión de incorporarse al bachillerato o no. A diferencia de otros países cuyos secundarios de 6 años, nosotros en México, al dividir secundaria en 3 años y bachillerato, que sería el secundario superior en otros 3, obliga a tomar decisión sobre si voy a continuar o no estudiando, en qué plantel, en qué horario, en qué institución, vaya. Y esta decisión fomenta muchas deserciones escolares que me parecen absolutamente innecesarias. Si de por sí el tipo educativo medio superior carece de identidad para los estudiantes y también dicho así por los especialistas, tal vez valdría la pena repensar si es posible hacer un secundario de 6 años. El resto de los países parece que no tienen problema con ello, pero nosotros insistimos en hacer esto. En particular sobre la deserción, habría que cuestionar qué tanto es deserción. Justo en otra investigación que hicimos en el Seminario de Investigación en Juventud, problematizamos a propósito de si hablar de deserción escolar, abandono escolar o interrupción de las trayectorias escolares. Y me parece que este último es el más afortunado porque implica cuestionar el sentido de la idea de trayectoria y tal vez hablar, como lo diría Weiss en otro momento, sobre que la formación educativa en la vida de un individuo puede ser vista como un conjunto de caminos, de senderos, que no necesariamente responden a la línea. Y al no responder a la línea,
permite interpretar cómo es que se está construyendo la educación de un sujeto sin que tenga que cumplir con la máxima de entrar y salir entre los 15 y 17 años de bachillerato, entrar y salir a los 18 y 22 años de la universidad, en fin, y un conjunto de procesos que generan altísima frustración, porque bueno fuera que a la salida de la universidad o a la salida del bachillerato hubiera espacios y condiciones de incorporación, pero lo cierto es que no las hay. Y la escuela no puede resolver todo, y habría que hacer un planteamiento general de política pública a propósito de cuál es el sentido de la escuela en los diferentes niveles y cuáles son las posibilidades de incorporación de estos jóvenes. Finalmente, y la pregunta del millón, ¿cómo equilibrar vida académica y vida juvenil? Vaya, eso no es una pregunta fácil, me parece que no hay una sola respuesta, pero considero que es fundamental, en principio, dar cuenta que la escuela no puede ser vista como un espacio en donde hay estudiantes vistos como matrícula y que los propósitos de la escuela están en cumplir con niveles cumplir con los niveles que están pactados para egreso, controlar la deserción, fomentar logro escolar a través de evaluaciones internacionales. En fin, la escuela es más que eso. La escuela es un espacio de encuentro muy diferente, muy distinto a lo que se está pensando desde la política educativa y desde el interior de las propias instituciones educativas. Y esto a veces pareciera que no forma parte de la agenda de las instituciones. Aspectos tan simples como que un joven sepa aprender a nadar en uno de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria que tienen alberca, que aprenda a bailar, que aprenda a apreciar un cuarteto que esté en concierto como una experiencia que nunca había vivido, que pueda asistir a una obra de teatro y que le abra el mundo en un conjunto de posibilidades que antes no tenía, son dimensiones que la escuela no está ponderando en su justa dimensión en términos de lo que significa a grandes rasgos cumplir con el mandato del deber ser institucional de este conjunto de estadísticas y porcentajes. Yo creo que ahí me quedaría en las preguntas. Gracias, Luis. Tenemos más preguntas en Face. Vamos a cerrar con esta ronda y adelante, Mónica. Sí, gracias. Una última, Luis, de César Darío Fonseca. César. Doctor Mata, ¿tiene usted alguna denominación para nombrar a ese conjunto de estrategias válidas o al margen del reglamento que ponen en práctica los estudiantes para mantenerse, avanzar o concluir su bachillerato? Y eso sería todo desde acá. Yo creo que te acepto otra, sí hay, Moni, porque pues es muy sencillo, César, no hay, o sea, no hay manera de que ellos construyan estrategias, que le den nombre específicamente a estas estrategias. Son estrategias educativas, son estrategias de incorporación a la universidad, estrategias laborales en cuyo caso, pero depende de cada caso particular. Ok, no, el resto de las cosas son más saludos, muchas felicitaciones. Quieren tu presentación, que se comparta, por favor, y listo. Sí, yo espero poder compartir la presentación en ResearchGate y a través del seminario, ¿sí? Muy bien, bueno, pues parece ser que estamos llegando al final de este seminario. Entonces vamos a darle la palabra a Enrique, que tiene unos anuncios que hacerles. Parroquiales. Adelante, Enrique, por favor. Gracias, Sara. Sí, vamos a despedir el seminario y hacerles la invitación a los que nos acompañan en esta sesión y también a la gente que está acompañando la transmisión en Facebook para decirles que el día 24 de febrero tendremos nuestro próximo seminario interno. Esta vez corresponde presentar al grupo de investigación en juventud y cultura digital, el cual tengo el gusto de coordinar junto con mi amiga y colega Gabriela Montoya. Y en el 24 de febrero justamente contaremos con la presencia del doctor David Cuenca Orozco, que es también investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y nos reflexionaremos básicamente sobre el tema de videojuegos y juventud, ¿no? Las conexiones que hay entre estas dos grandes áreas. Entonces, bueno, el seminario empieza igual a las 4 de la tarde y calculamos que estaremos concluyendo alrededor de las 18 horas.
reiterar la invitación y agradecerles nuevamente a todos los que nos acompañan en estas sesiones. Y yo igual agradezco muchísimo, Enrique, la oportunidad de haber presentado acá. Muchas gracias. Estoy empezando a ver cosas en Facebook muy amables y para mí ha sido un privilegio poder presentarles en este espacio. Muchas gracias. Gracias. Vamos a darle la palabra a José Antonio para que demos cierre a este seminario. Por una parte, felicitar a Luis, como ya lo han hecho los demás. Nos quedan un montón de cosas. Me parece que la alta participación sobre estos temas indica que es precisamente un área donde hay muchas interrogantes, hay muchas lagunas, hay que hacer un trabajo más sistemático en torno a la educación media superior y los jóvenes. Obviamente el gran tema que planteaba Araceli, creo que al fin de cuentas la parte académica es lo menos importante en el momento de la prepa, del bachillerato. Y eso no lo hemos entendido. Ya sé que es una declaración muy polémica, pero me parece que es un asunto que deberíamos de estar pensando de otra manera en un espacio que es eminentemente juvenil, ¿no? Es quizá el espacio de las y los jóvenes. Entonces, bueno, nos queda mucha materia para discutir. Además, en un grupo, ustedes van a ver cómo los siguientes seminarios parten precisamente del trabajo que se está haciendo en grupos de diferentes temáticas dentro del seminario. Ya lo decíamos al inicio, es parte de un grupo que está trabajando cuestiones de transiciones y trayectorias juveniles. El de Enrique es otro que tiene que ver con todo ese mundo de lo virtual. Y tenemos uno más sobre mujeres y cultura y otro más sobre migración. Estos grupos van a ir precisamente siendo la base para el resto de los debates que vamos a ir realizando mes con mes. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a mis compañeros del seminario por hacer posible esta transmisión y muchas gracias al grupo de trabajo donde estamos incluidos. De hecho, vamos a quedarnos un poquito más para organizar la siguiente sesión interna y nos vemos en la próxima transmisión. Gracias.